Quiero invitaros a una breve reflexión. Una de las medidas que debemos de tomar es intentar acortar los cultos. Así es que os invito en esta mañana a una reflexión muy breve en un texto que todos hemos leído en estos días. Incluso Noelia nos ha leído algunos de los versículos de este mismo texto. Es en Lucas capítulo 2. Hoy es el capítulo de la Biblia que yo creo que se va a estar leyendo más, ¿no? Ayer y hoy. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 20. Creo que la versión que os voy a leer, que me anoté aquí, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Así es que los que estéis compartiendo con Reina Valera, pues lo vais a notar a lo mejor un poquito distinto, pero no tiene mayor importancia. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Y vamos a reflexionar brevemente sobre este texto. Dice: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados, a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Este texto seguro, yo estoy seguro que lo habéis leído muchas veces y probablemente en estos días también. Los que seguís los estudios de WhatsApp que mandamos en el grupo, estos últimos 2 días hemos leído estos textos que acabamos de leer ahora. Así es que a veces estos textos, por tan leídos, pierden su sorpresa. Y en el texto hay varias cosas que deben de sorprendernos, que seguro que al que lo lee por primera vez y no ha escuchado nunca la historia, le sorprenden. Así es que me gustaría que en esta mañana intentásemos recuperar esa sorpresa del texto bíblico, esas cosas que hay que nos pueden ayudar a cambiar. Y mirar, voy a ser muy breve en esta mañana, pero quería llamar vuestra atención sobre algunos puntos y luego vamos a intentar aplicarlos a nuestras vidas. En primer lugar, el censo. ¿De qué nos habla el censo? ¿Por qué creéis que algo que aparentemente es tan sin importancia aparece en el texto bíblico
de Lucas concretamente. Mirad, lo primero que nos habla es de la exactitud del relato bíblico. Sabéis, muchos han intentado desprestigiar la palabra de Dios y decir que contiene errores. Y incluso usando este texto se ha hecho esto. Pero cada vez los descubrimientos arqueológicos y los historiadores van confirmando y volviendo a confirmar que el relato del texto de Lucas es fiel a la realidad que sucedió. Está relatando exactamente lo que sucedió. No podemos entrar ahora en los detalles, sería un poco tedioso, pero si alguno tiene interés, se puede estudiar ese tema a fondo. Y lo que nos dicen los historiadores y los comentaristas bíblicos es que cada vez que se investiga eso, se demuestra que el texto bíblico es fiel a la realidad y es fiable. En segundo lugar, lo que nos dice este censo es que es Dios quien tiene el control de la historia. Nosotros tomamos decisiones con total libertad, hacemos lo que nos place, ¿no? En cada situación tomamos esas decisiones, pero en el fondo es Dios quien tiene el control. Os leo lo que dice un comentarista. Dice: desde su perspectiva, César Augusto estaba con este censo demostrando su dominio sobre el mundo grecorromano. ¿Cuál era la finalidad de este censo? Pues conseguir recaudar impuestos, que todo el mundo estuviese anotado para que todo el mundo pagase sus impuestos. Así es que el emperador lo que demostraba así era su poder, su autoridad. Eso es lo que él pensaba que hacía. Dice, pero desde la perspectiva de Dios, el emperador gentil era simplemente una marioneta impulsando el programa divino. Y es lo que sucedió, que lo que el emperador hace provoca que se cumplan las profecías que el Señor había hecho. Este comentarista cita un proverbio que me parecía, que cuando lo he leído me pareció muy interesante en esta situación. Es Proverbios 21:1, dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Así es que ese emperador estaba haciendo lo que quería, pero Dios lo estaba usando para cumplir con su voluntad. ¿Qué nos dice el viaje de José y de María? Hoy en día puedes mirar en internet y para ir desde Nazaret hasta Belén hay 145 kilómetros. Si lo miráis en el Google Maps lo podéis hacer. Veréis que hay 145 kilómetros. Este viaje lo podría haber hecho José solamente, era el que tenía que inscribirse. Podría haber viajado solo. No sabemos por qué razón viajó con María, pero el caso es que viajó con María. Mirad lo que dicen algunos de los comentaristas que he consultado. Dice, a lo mejor viajaba con José, María viajaba con José por su amor por José. A lo mejor por su cariño por Belén, deseaba estar en Belén. A lo mejor su deseo de que José estuviera con ella cuando naciera su hijo. Pero más importante de todos, dice este comentarista, porque tenía la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la guió a hacer ese viaje. No sé si os imagináis lo que es un viaje de 145 kilómetros, no en coche, ni siquiera en autobús, ni en tren, sino andando. Quizás, en el mejor de los casos, como vemos en los pesebres que tenemos en casa o a veces en las historias que se hacen en dibujos animados o así, a lo mejor María viajaba montada en un burro, no sabemos. Pero ¿os imagináis lo que son 145 kilómetros en estas condiciones? Y además embarazada, a punto de dar a luz, porque cuando llegaron enseguida dio a luz. Dice otro comentarista, dice, con toda probabilidad, si María se hubiese quedado en Nazaret, se habría visto expuesta a calumnias. José era una persona demasiado buena como para permitir que eso ocurriese. Los comentaristas especulan, ¿no? No sabemos por qué, pero el caso es que María
asumió el hacer ese viaje, esos 145 kilómetros, en estado de 7, 8 meses, quizás incluso 9, y viajaron hasta allí. Otra cosa que nos llama la atención al hablarnos del viaje es que José era descendiente de David. Algo muy importante, porque nos recuerda que el linaje de Jesús viene directamente de David. Y esto cumplía con las promesas que Dios había dado a David en cuanto al nacimiento de un hijo que reinaría para siempre. En el segundo libro de Samuel le dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y esto sucede cuando Jesús es quien reina. Así es que se estaba cumpliendo con las promesas que el Señor le había dado a David. También este viaje es una evidencia de que se cumplen las profecías respecto de Belén, de que el Mesías nacería en Belén. Es esa profecía que todos conocemos, de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Es el nacimiento de Jesús en Belén. Hemos visto el censo, hemos visto el viaje. ¿Qué podemos aprender también del nacimiento? ¿O qué cosas nos llaman la atención del nacimiento? Pues mirad, la primera cosa que a mí me llama la atención del nacimiento es que fue normal. Que fue un nacimiento normal. O sea, ¿quieres decir un parto normal? Fue normal, fue un embarazo normal. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Jesús fue un hombre como nosotros. Exactamente igual que nosotros. Dios se hizo hombre. Dios pasó por lo mismo que pasamos cada uno de nosotros al nacer. Esperó 9 meses en el vientre de su madre para nacer. Y nació igual que nacemos todos y cada uno de nosotros. Es sorprendente que Dios sea humilde hasta ese extremo. Y, ¿sabéis? Según he leído, parece ser que esto que dice que le envolvió en tiras, ¿no? O en Reina Valera dice que le hallaréis envuelto en pañales. No había Dodotis, no había la marca Dodot en aquella época. Así es que con unas tiras de tela envolvían al niño. Y como hay costumbre en muchos lugares aún hoy en día, se les envolvía todo el cuerpo y el niño no se podía mover. Y yo pienso, ese niño ahí envuelto con esas tiras, sin poderse mover, es Dios mismo. ¿Os dais cuenta la humildad de Dios, que se deja hacer todo eso y se deja cuidar? Y nace en una familia pobre. No nació en el palacio de Herodes, ni siquiera nació en una casa rica, sino que nació en una familia pobre y en una condición pobre. Nadie cedió su lugar en el mesón, ni en la posada, ni en su casa, para que María pudiese dar a luz. Ella tuvo que dar a luz en mitad de los animales. No sé si hoy en día cumpliría con los estándares de higiene que se requieren para un parto, pero Jesús nació, María dio a luz en mitad de un establo, en medio de donde solían estar los animales. Impresiona lo cortito que son las frases en que Lucas explica esto. Fijaros, solamente son 2 versículos. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Con qué brevedad Lucas explica esto? ¿Con qué sencillez lo está explicando? Y entonces nos empieza a relatar todo ese episodio. Y yo pienso, Dios estaba naciendo. Dios se había hecho hombre. Se había convertido en uno como nosotros. Había pasado 9 meses en el interior de María. Y estaba naciendo. Y los hombres no se estaban dando cuenta de ello. Ningún hombre estaba percibiendo aquello
Marco nos ha leído en esta mañana algunos textos de algunos que empezaron a ver esto. Pero yo me imagino, no sé, a lo mejor es un poco de novela de mi parte, pero yo me imagino aquellos ángeles diciendo, los hombres no se están dando cuenta de lo que está sucediendo, tenemos que ir y anunciarlo. Y aquellos ángeles anunciaron, dieron la buena noticia a los hombres. Y también aquí llaman la atención algunas cosas. En primer lugar, que era de noche. Era de noche cuando los ángeles se aparecen a aquellos pastores. Se les anunció a unos trabajadores, personas humildes que estaban trabajando. Aquellos pastores que pasaban la noche probablemente eran asalariados, no serían los dueños, eran personas trabajadores humildes. Pero se anunció con total grandeza, con la grandeza de Dios. Dice el texto, el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Ni siquiera dice la gloria del Señor, dice el resplandor de la gloria del Señor. Aquellos ángeles brillaban tanto que se iluminó en mitad de la noche todo el campo. Y siempre que aparece la gloria del Señor en algún sitio, los hombres sienten temor. Y así también lo sintieron los pastores. Dice la versión que yo os leía, estaban aterrados de miedo. Pero la buena noticia es para todo el mundo. Esto es lo que les dicen los ángeles. El Salvador ha nacido para todo el mundo. Aquellos ángeles estaban anunciando a todos. ¿Cómo iban a reconocer al Señor? Imaginad por un momento que alguien os dice, Dios ha nacido. ¿Cómo imaginaríais? ¿Cómo pensaríais que es ese niño? ¿Cómo lo identificaríais? ¿Cómo iríais a verlo? Pues todo lo que tiene que ver con ver a Jesús tiene que ver con la humildad con que nació. Les dice, es un niño, no es una persona mayor, no es alguien importante aparentemente, es un niño. Está envuelto en las tiras de telas y está en un comedero de los animales. Ni siquiera tiene una cuna o un maxicosi, se llaman así todavía, donde ponerle. Está puesto en un pesebre. Y esto lleva a los ángeles a alabar a Dios. Los ángeles alabaron a Dios. Después de anunciar las buenas noticias, aquel ángel anuncia las buenas noticias y entonces dice que los ejércitos celestiales están cantando la alabanza para Dios. Cuando ven a Dios humilde, los ángeles solo pueden alabarle. Los pastores se dan cuenta de que esta noticia no es solo para ellos. Escucharon con atención cuando les decía que era para toda la gente. Así es que lo primero que hacen los pastores es empezar a contar a todos con los que se encuentran lo que han visto. Empiezan a contar a todos. Y por otro lado vemos finalmente que María guardaba estas cosas en su corazón, como dice Reina Valera. Meditaba, reflexionaba, las recordaba. No dejándose llevar solamente por sentimientos, sino meditando en todas las cosas que pasaban y que Dios le estaba mostrando. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta historia tan conocida? Estoy seguro que no os he dicho nada nuevo, que todo lo habíais escuchado. Pero mirad, yo he sacado algunas aplicaciones que podemos, justamente eso, aplicar a nuestras vidas. La primera, debemos de vivir con confianza, hermanos. Si Dios puede usar incluso al emperador romano, a la máxima autoridad que había en el mundo en aquel momento, Dios lo usó para que se cumpla su voluntad. Dios puede usar cualquier situación, puede hacer cualquier cosa para nuestro bien. Así es que debemos de vivir confiados en el Señor, confiando en su poder y en cómo Él dirige la historia. Eso no quita
que debemos de esforzarnos. Se requirió, para que se cumpliesen las profecías, se requirió que el emperador estableciese el censo. Pero también se requirió el esfuerzo de José y de María en viajar hasta Belén. Así es que la segunda cosa que creo que debemos de aprender es que debemos de ser esforzados. Debemos de estar dispuestos a hacer aquello que el Señor nos pide que hagamos. Aquello que el Señor pone delante nuestro para que actuemos. Así es que confiando en el Señor, pero esforzados, trabajando. En tercer lugar, hermanos, tenemos que ser humildes. Si Dios se hizo hombre y nació como aquel niño en Belén, ¿cómo puede ser que nosotros seamos orgullosos? Es que no sé si os dais cuenta, ¿no?, de la incongruencia que tiene nuestro orgullo. Cuando nos comparamos con ese Dios que se hizo hombre y nació en humildad para traernos la salvación. Así es que confiados, esforzados, humildes, pero hay algunas cosas más. Tenemos que estar dispuestos a alabar al Señor. Aquellos ángeles, cuando ven que Dios es humilde, lo que hacen es alabar a Dios. Y todo el ejército, dice la traducción que yo os leía, todo el ejército celestial está cantando a Dios. ¿Y cómo no vamos a nosotros también cantar a Dios? ¿Cómo nosotros no vamos a seguir el ejemplo de aquellos ángeles? Finalmente, dos cositas más. Tenemos que estar dispuestos a contar a todos. Aquellos pastores, dice, contaban a todos lo que habían visto. Nosotros tenemos esa misión. Hemos cantado, ved hilo en el monte. Y la última estrofa, creo, dice, los que son de Cristo debieran proclamar. Esa es nuestra labor aquí, hermanos. Contar a todos lo que hemos visto. Tenemos que anunciar el Evangelio a todos. Aquellos humildes pastores fueron los primeros que hablaron a todo el mundo de Jesús. Después lo hizo Simeón y Ana, como Marco nos ha leído. Pero aquellos pastores fueron los primeros que anunciaron a los hombres el nacimiento de Jesús, la venida de Jesús. Y finalmente, un consejo que también nos da la palabra en esta mañana: meditar en lo que Dios hace en nuestra vida. María escuchaba todo lo que se decía y lo retenía en su corazón y meditaba en ello. Así es que, hermanos, lo que sucede en nuestras vidas requiere también que meditemos en ello, que lo pensemos, que reflexionemos en todo ello. Pues terminamos con esto, hermanos. Recordar las aplicaciones: confiar en Dios, esforzarnos, ser humildes, alabar al Señor por lo que Él hace, contar a todos del Evangelio y meditar en lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Pues que el Señor os bendiga, hermanos.